Tratar los dictámenes en relación a los candidatos a ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Señor locutor, le voy a pedir que lea los dictámenes uno por uno y luego pasamos a la deliberación. Adelante, señor. Sí, señor presidente. Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme al artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional, al doctor Horacio Daniel Rosati. Y considerando, primero, que el candidato ha sido merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación. Segundo, que la Comisión, dentro del plazo previsto legalmente, ha recibido 13 impugnaciones suscriptas por las entidades y personas que a continuación se detallan. Centro de Estudios Legales y Sociales, Diputada Nacional María Cristina Álvarez Rodríguez, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, señora Vilma Ripoll en nombre del Movimiento Socialista de los Trabajadores, abogados Raúl Alberto Schnabel y Leonel Mariano Curuchague, escribana Norma Legrone, licenciada María Luisa Storani, Marcela Durrié y otras, Asociación de Abogados Laboralistas, Taller Permanente de la Mujer, Asociación Civil Justicia Legítima, Asociación Pensamiento Penal, Diego Tatián y Silvina Mónica II. Tercero, que la Comisión notificó al candidato las impugnaciones detalladas acompañando copia de la totalidad de la documentación presentada, que el candidato con fecha 29 de febrero de 2016 presentó en tiempo y forma su descargo. Cuarto, que las observaciones e impugnaciones presentadas se refieren básicamente a cuestiones que los presentantes, con diversidad de argumentos en algunos casos, pero con coincidencias de fondo, pueden resumirse del siguiente modo. 1. La designación de este candidato podría implicar una violación al principio de equilibrio de género fijado en el Decreto 222/2003 del Poder Ejecutivo Nacional. 2. La omisión del doctor Rosati de manifestar públicamente su oposición a la designación en comisión efectuada por medio del Decreto 83/15 del Poder Ejecutivo Nacional. 3. Su posición doctrinaria en relación con la operatividad interna de los tratados internacionales de derechos humanos y el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 4. Su posición doctrinaria frente a la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal argentino. 5. Su posición doctrinaria frente al derecho de huelga. Y 6. Su posición doctrinaria frente a la exigibilidad judicial de derecho a la vivienda digna. Quinto, que aun cuando el decreto 83 de 2015 dispuso cubrir las vacantes que por renuncia de los doctores Zaffaroni y Fait se produjeron en el curso de ese año 2015, los impugnantes sostienen con diferentes argumentos que sería de aplicación obligatoria el texto del artículo 3 del decreto 222/2013, haciendo interpretación restrictiva del mismo. Sobre este punto, el doctor Rosati manifestó en su descargo que concuerda con la integración plural y equilibrada de género en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, agregó que este cuestionamiento resulta ajeno a la conducta y decisión del candidato. Sexto, que en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a la omisión del doctor Rosati de manifestar públicamente su oposición a la designación en comisión efectuada por medio del decreto 83/15 del Poder Ejecutivo Nacional, este manifestó en su descargo que considera imprescindible no desvincular el artículo 1 del decreto de mención, que a su criterio a la fecha se ha tornado abstracto, del artículo 2 del citado decreto que promueve el mecanismo para la designación permanente del mismo candidato previo acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Cita abundante doctrina y jurisprudencia que remite a la convalidación de la facultad ejercida por el Poder Ejecutivo Nacional en el caso. Séptimo, que en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a su posición doctrinaria referida a la operatividad interna de los tratados internacionales de derechos humanos, el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
y la línea jurisprudencial seguida en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en estas materias y en cuanto se refiere al control de convencionalidad, el candidato propuesto manifestó en su descargo que sostiene la plena vigencia del sistema interamericano de derechos humanos dentro de las condiciones en las que la República Argentina se ha obligado constitucionalmente. Indicó también que a su criterio el control de convencionalidad no debe desligarse del control de constitucionalidad por cuanto las convenciones en nuestro sistema jurídico se insertan dentro de un orden jerárquico previsto en los artículos 31, 75, inciso 22 y concordantes de la Constitución Nacional. Manifiesta que en ese marco la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la última intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero la última intérprete de la Constitución argentina es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien no debe declinar esa competencia. Octavo, que en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a su posición doctrinaria frente a la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal y el criterio jurisprudencial fijado al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el candidato propuesto manifestó en su descargo que ese artículo ha generado históricamente interpretaciones dispares y una jurisprudencia cambiante, y que a su criterio debería ser modificado por una ley sancionada por los representantes elegidos por el voto popular. Agregó que la definición de este tema por parte de esa Corte no ha generado uniformidad de criterios en la materia, por cuanto las jurisdicciones locales la han interpretado de diferentes maneras. Precisó que sus discrepancias con el fallo FAL de la Corte Suprema radican en factores de neto corte jurídico y recordó el rango constitucional de la Convención de los Derechos del Niño que protege la vida del niño desde su concepción en el seno materno. Noveno, que en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a su posición doctrinaria frente al derecho de huelga, el candidato manifestó en su descargo que su criterio en torno a los sujetos legitimados para ejercitar el derecho de huelga no es restrictivo, sino que es el que prescribe la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, cuando expresa queda garantizada a los gremios, puntos suspensivos, el derecho de huelga. Agregó que este es el criterio de la Corte Suprema de Justicia en el caso ATE contra Ministerio de Trabajo del año 2008. Décimo, que en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a la exigibilidad judicial al Estado del derecho a la vivienda digna, el candidato propuesto manifestó en su descargo que el análisis de los impugnantes acerca de la obra de su autoría que se cita es fraccionado e incompleto. Sobre este aspecto afirma que en las impugnaciones se ha recortado la opinión que se le atribuye contenida en su Tratado de Derecho Constitucional, omitiendo lo que sigue en el mismo párrafo. Manifiesta que la posición sostenida en el párrafo citado cambia sustancialmente si se lo lee completo y no tiene el significado que los impugnantes le atribuyen sobre la base de esa lectura parcial e incompleta. Para mayor claridad transcribió ese párrafo, el cual dice que el acceso a una vivienda digna no expresa un deber reclamable judicialmente al Estado, sino un programa de responsabilidad estatal y social, pudiendo satisfacerse plenamente con el acceso a la propiedad y menos plenamente con el acceso facilitado a la locación de la vivienda por parte de los carecientes. Cita el tomo 1, página 675. Agregó que sobre este tópico comparte el evolucionado criterio que en la misma publicación y a renglón seguido expresa la Corte Suprema de Justicia en el caso SYQC contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fallo del año 2012. Décimo primero, que en orden a las impugnaciones recibidas sobre un eventual desequilibrio de género, esta comisión manifiesta que comparte la importancia en el caso de la diversidad y el equilibrio de género, especialidad y procedencia regional. Sin perjuicio de ello, esta comisión constituye un ámbito legislativo en el cual debe verificarse la idoneidad para el cargo del candidato concreto propuesto y el cumplimiento de los requisitos del artículo 111 de la Constitución Nacional, por lo cual entiende que esas objeciones escapan a la persona del postulante e incumben al Poder Ejecutivo Nacional, que es el ámbito en el cual se realiza la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo en cuestión. Décimo segundo, que el día 3 de marzo de 2016 se llevó a cabo la audiencia pública en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación,
como último elemento de estudio del referido pliego. En ella se dio cuenta de las impugnaciones y adhesiones presentadas y el candidato respondió con solvencia académica y profesional al cuestionario de preguntas remitidas por los ciudadanos y organismos no gubernamentales, así como las inquietudes de los señores senadores presentes. 13º, del análisis realizado por esta comisión de las impugnaciones y observaciones, las mismas carecen de entidad y envergadura jurídica para debilitar el prestigio académico y las cualidades personales del postulado. Todo ello sin perjuicio de la evaluación política que cada senador podrá efectuar en el recinto al momento de emitir su voto. Es por ello que esta comisión ha reunido elementos suficientes para avalar el acuerdo al pliego del doctor Horacio Daniel Rosati como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En base a lo expresado y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente proyecto de resolución. El Honorable Senado de la Nación resuelve. Artículo 1. El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al señor doctor Horacio Daniel Rosati. Artículo 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional en respuesta a su mensaje número 282 de fecha 1 de febrero de 2016. De conformidad a lo establecido en el reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día. Señor Presidente. Gracias, señor locutor. Vamos a leer el dictamen del doctor Rosenkrantz. Así directamente pasamos después a la firma previa opinión de los señores senadores. Como no, señor Presidente. Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Carlos Fernando Rosenkrantz en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Y considerando, primero, que el candidato ha sido merituado conforme los artículos 22 bis, 123 bis y siguientes del reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control de actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación. Segundo, que la Comisión, dentro del plazo previsto legalmente, ha recibido 13 impugnaciones suscritas por las entidades y personas que a continuación se detallan. Asociación Centro por el Estudio del Desarrollo y la Igualdad, CEDI, Centro de Estudios Legales y Sociales, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, la diputada nacional María Cristina Álvarez Rodríguez, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, señora Vilma Ripoll en nombre del Movimiento Socialista de los Trabajadores, abogados Raúl Alberto Schnabel y Leonel Mariano Curuchague, Taller Permanente de la Mujer, Asociación Civil Justicia Legítima, Asociación Pensamiento Penal, Diego Tatián, Habitar Argentina y Silvina Mónica II. Tercero, que la Comisión notificó al candidato las impugnaciones detalladas acompañando copia de la totalidad de la documentación presentada, que el candidato con fecha 26 de febrero de 2016 presentó en tiempo y forma su descargo. Cuarto, que las observaciones e impugnaciones presentadas se refieren básicamente a cuestiones que los presentantes, con diversidad de argumentos en algunos casos, pero con coincidencias de fondo, pueden resumirse del siguiente modo. 1. La designación de este candidato podría implicar una violación al principio de equilibrio de género fijado en el decreto 222/3 del Poder Ejecutivo Nacional. 2. La omisión del doctor Rosenkrantz de manifestar públicamente su oposición a la designación en comisión efectuada por medio del decreto 83/15 del Poder Ejecutivo Nacional. 3. Su posición doctrinaria en relación con la operatividad interna de las normas de derecho internacional y el carácter de las opiniones en la materia de los organismos internacionales. 4. Su posición doctrinaria en relación con el rango constitucional de los derechos económicos y sociales. 5. Su posición doctrinaria frente a la protesta social mediante el corte de la vía pública. 6. Su posición doctrinaria frente al derecho de la propiedad. 7. La falta de transparencia y conflicto de intereses con el rol público a desempeñar en razón de sus antecedentes en el ejercicio de la profesión de abogado. 8.
omisión de haber presentado su declaración jurada patrimonial al 13 de enero de 2016 en los términos del decreto 222/2003 ya mencionado. Quinto, que aun cuando el decreto 83/2015 dispuso cubrir la vacante que por renuncia de los doctores Zaffaroni y Fay se produjeron en el curso de ese año 2015, los impugnantes sostienen con diferentes argumentos que sería de aplicación obligatoria el texto del artículo 3 del decreto 222/2003, haciendo interpretación restrictiva del texto del mismo. Sobre este punto, el candidato hace expresa mención a que comparte el aprecio al valor de la diversidad que surge de las presentaciones impugnativas. Destaca su labor profesional en tal sentido, dando especial relevancia a la desplegada para la obtención de la personería jurídica de la Asociación Comunidad Homosexual Argentina y concluye que la observación no se dirige contra los nominados, sino de un modo general a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Sexto, que en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a la omisión del doctor Rosenkrantz de manifestar públicamente su oposición a la designación en comisión efectuada por medio del decreto 83/2015 del Poder Ejecutivo Nacional, este manifestó en su descargo que teniendo en cuenta que el artículo 2 del mencionado decreto impulsaba de manera simultánea la implementación del procedimiento previsto en el decreto 222/2003, no advirtió intención alguna en el Poder Ejecutivo Nacional de circunvalar las exigencias de esta última norma. Séptimo, que en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a su posición doctrinaria referida a la operatividad interna de las normas de derecho internacional, en particular los tratados de derechos humanos y el carácter de las opiniones en la materia de los organismos internacionales y particularmente en relación con su opinión sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes Simón y Mazzeo, el candidato propuesto manifestó en su descargo que las críticas sobre este punto se basan sobre premisas incorrectas, ya que jamás sostuvo que los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional no fueran obligatorios para nuestro país o que carecieran de fuerza normativa, ni que la sentencia de los tribunales internacionales de derechos humanos no tuvieran poder normativo. Destaca haber propiciado una práctica constitucional autóctona, útil e instrumental para el autogobierno colectivo. Señala haber sido miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles, organización no gubernamental de gran trayectoria en el respeto por los derechos humanos en la Argentina. Afirma que considera que la línea jurisprudencial que la Corte Suprema ha consolidado en los últimos 10 años en el área de los derechos humanos es valiosa y debe ser respetada. Octavo, que en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a su posición doctrinaria en relación con el rango constitucional de los derechos económicos y sociales, el candidato propuesto manifestó en su descargo que entiende que también está basado sobre premisas incorrectas. Cita al efecto escritos de su autoría y concluye que su posición no objeta en modo alguno el constitucionalismo social ni postula vaciar de fuerza normativa los derechos sociales, sino por el contrario, contribuir a pensar mecanismos para hacer realidad sus promesas. Que en sus escritos académicos ha sostenido que a partir de la Constitución de 1949 se consolidó en la Argentina el consenso constitucional sobre la importancia y vigencia de los derechos sociales, los cuales el postulante considera ejecutables y operativos. Noveno, que en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a su posición doctrinaria frente a la protesta social mediante el corte de la vía pública, el candidato propuesto manifestó en su descargo que el derecho a protestar es una derivación de los derechos a la libertad de expresión y asociación, ambos fuertemente protegidos por la Constitución Nacional. Agregó que en aquellos casos en que la protesta no puede estar constitucionalmente protegida por afectar gravemente derechos de terceros, no necesariamente deben castigarse penalmente aquellas conductas en los términos del artículo 194 del Código Penal. En orden a los cuestionamientos efectuados respecto a sus opiniones doctrinarias sobre el derecho de propiedad, manifestó que su posición académica explícitamente acepta que en muchos supuestos los derechos sociales deben prevalecer en caso de conflicto por sobre el derecho de propiedad. Afirmó que sus escritos no son más que una reconstrucción de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en muchos casos ha restringido el derecho de propiedad a los efectos de satisfacer objetivos sociales, citando como ejemplo el caso Kisber Castro.
Décimo, que en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a la falta de transparencia y conflicto de intereses con el rol público a desempeñar, en razón de que el Estado jurídico del que formó parte ha tenido entre sus clientes a grandes grupos de medios de comunicación, y al hecho de haber estado vinculado el doctor Rosenkrantz a la Asociación para la Defensa de la Competencia que habría presentado amparos contra el Estado Nacional, el candidato propuesto manifestó en su descargo que durante una dilatada trayectoria profesional ha asesorado, patrocinado o representado a todo tipo de clientes. Lo ha hecho respecto de individuos, empresas pequeñas, medianas y grandes, diversas organizaciones no gubernamentales, estados provinciales y al propio Estado Nacional, en este último caso defendiéndolo ante el CIADI. Destaca que ello es la consecuencia natural de haber ejercido la profesión durante muchos años, práctica que resulta ser, a su vez, un requisito constitucional para el cargo propuesto. Precisó que el listado completo de sus clientes actuales y pasados fue consignando en sus declaraciones juradas presentadas en los términos del artículo 5 del Decreto 222 del 2003 del Poder Ejecutivo Nacional, circunstancia que permite evaluar su idoneidad e independencia funcional para el cargo propuesto y que oportunamente deberá valorarse a la luz de las normas relativas a excusación o recusación si correspondiere. Décimo primero, que en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a su omisión de haber presentado su declaración jurada patrimonial al 13 de enero de 2016 en los términos del artículo 5 del Decreto 222-2003 del Poder Ejecutivo Nacional, el candidato propuesto manifestó que sí presentó esa declaración jurada. Décimo segundo, que en orden a las impugnaciones recibidas sobre un eventual desequilibrio de género, esta comisión manifiesta que comparte la importancia en el caso de la diversidad y el equilibrio de género, especialidad y procedencia regional. Sin perjuicio de ello, esta comisión constituye un ámbito legislativo en el cual debe verificarse la idoneidad para el cargo del candidato concreto propuesto y el cumplimiento de los requisitos del artículo 111 de la Constitución Nacional, por lo cual entiende que esas objeciones escapan a la persona del postulante e incumben al Poder Ejecutivo Nacional, que es el ámbito en el cual se realiza la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo en cuestión. Décimo tercero, que en cuanto se refiere a las impugnaciones referidas a la identidad de las personas cuyos derechos el postulante ha defendido en el ejercicio de su profesión de abogado, esta comisión entiende, sin haber juicio sobre su legitimidad de esos derechos, que es una materia que está fuera de su competencia constitucional y corresponde a los tribunales de justicia, que esas objeciones se dirigen a cuestionar el ejercicio de una actividad profesional que es lícita y está amparada por la Constitución Nacional y por lo tanto escapan al análisis que esta comisión debe efectuar dentro del ámbito de su competencia, tendiente a constatar la idoneidad para el cargo y el cumplimiento de los demás requisitos constitucionales exigidos por el artículo 111 de la Constitución Nacional. En este sentido, resulta oportuno recordar que tal como se ha sostenido en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones. Punto 18, capítulo Garantías del Ejercicio de la Profesión, 8º Congreso de las Naciones Unidas, sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990, informe preparado por la Secretaría, publicación de las Naciones Unidas, número de venta S91, cuarto 2, capítulo 1, sección B3, anexo. Decimocuarto, que el día 10 de marzo de 2016 se llevó a cabo la audiencia pública en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación como último elemento de estudio del referido pliego. En ella se dio cuenta de las impugnaciones y adhesiones presentadas y el candidato respondió con solvencia académica y profesional al cuestionario de preguntas remitidas por los ciudadanos y organismos no gubernamentales, así como las inquietudes de los señores senadores presentes. Decimoquinto, del análisis realizado por esta comisión de las impugnaciones y observaciones, las mismas carecen de entidad y envergadura jurídica para debilitar el prestigio académico y las cualidades personales del postulado. Todo ello sin perjuicio de la evaluación política que cada senador podrá efectuar en el recinto al momento de emitir su voto. Es por ello
que esta comisión ha reunido elementos suficientes para avalar el acuerdo al pliego del doctor Carlos Fernando Rosenkrantz como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En base a lo expresado y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente proyecto de resolución. El Honorable Senado de la Nación resuelve. Artículo primero. El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al señor doctor Carlos Fernando Rosenkrantz. Artículo segundo. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional en respuesta a su mensaje número 281 de fecha 1 de febrero de 2016. De conformidad a lo establecido en el reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día. Señor Presidente. Bien, vamos a abrir entonces, tomar la palabra a los senadores. Senador Cobos. Bueno, antes que nada el reconocimiento a la comisión. La verdad que ha sido ejemplar el trabajo realizado. Hemos asistido a audiencias públicas que venían con gran cantidad de observaciones, fue realizada en orden. También quiero destacar la prudencia de las autoridades, en particular del presidente, de tomarnos un tiempo. Siempre se acostumbra, terminada la audiencia, a lo mejor a producir dictamen. Hemos intercambiado ideas, ha transcurrido un tiempo prudencial y creo que ya estamos todos en circunstancias de haber evaluado, y que en lo personal quiero expresar algunas cosas. La verdad, muy satisfecho, no solo de los antecedentes, de los postulantes, porque después teníamos que ver cuando eran sometidos a cada una de las impugnaciones o inquietudes de las entidades que lo habían formulado, sino también a la pregunta de los senadores. Y creo que ha habido una característica común en ambos candidatos: su solvencia, su preparación, su prudencia en la respuesta por los antecedentes que pueden generar, y también la sinceridad en algunas respuestas que prefirieron no dar, y eso es bueno. Así que creo que tenemos que poner en valor que estamos asistiendo por parte de esta comisión a quienes van a ocupar el órgano máximo de la justicia argentina, uno de los poderes del Estado que necesita ser transformado, que necesita ser mejorado, y como ellos lo han reconocido en esta idea de mejorar la calidad de justicia, justicia que tiene que garantizar de todas maneras todos los derechos, pero también ser más ágil y más eficiente. Así que con gusto quiero expresar, bueno, ha llegado el presidente del bloque, seguramente él a lo mejor querrá formular, pero en lo personal, y también hago extensivo seguramente en el radicalismo, los integrantes de esta comisión, como también nuestros pares que nos acompañan en la vaca, en apoyar la designación propuesta y bueno, y proceder a la firma del despacho de comisión. Gracias, senador. Senador Rodríguez A., está en uso de la palabra. Gracias, presidente. Comparto plenamente las expresiones del senador Cobo sobre la calidad del trabajo realizado y sobre todo voy a valorar que nos ha permitido reflexionar. Hemos puesto, el gobierno puso y el Senado y esta comisión de acuerdo puso en debate temas que creo que quedarían inconclusos si no completamos este paso con un nuevo paso que tenemos que dar. Ha quedado en evidencia la necesidad de satisfacer el reclamo por la equivalencia de género y también por la necesidad de respetar al país federal. Las regiones, las provincias argentinas tienen poca representación en esta Corte, que está limitada a la zona centro, a la zona más poblada, pero solamente a ellos. Entonces me parece que hay que completar esta Corte, que valoro que una de las cosas que siempre ha sido sospechada
en los últimos tiempos, cuando la política ha designado a miembros de la Corte, la sospecha de la parcialidad. Aparentemente, de acuerdo a todas las constancias de lo que hemos podido escuchar, vamos a tener una Corte independiente. Y esto es un valor enorme para la Argentina. Y es un valor enorme para la calidad institucional. Y como lo señaló el senador Cobo, estamos designando, completando la designación, mejor dicho, no designando nosotros, prestando acuerdo para que se designe a los miembros de la cabeza del Poder Judicial. Me parece que falta dictar una ley modificando el número de los miembros de la Corte. Y a mí la reflexión que me trae todo este momento histórico que hemos vivido es que la Corte debería tener 9 miembros para que tengan cabida en esa nueva Corte, en la Corte completa, con el equilibrio de género y el equilibrio federal, tendrían que ser designados 2 mujeres y 2 hombres o mujeres que representen el interior del país. Y tendríamos no solamente una Corte independiente, sino una Corte plural que nos podamos sentir absolutamente todos representados. Dicho esto, con respecto a los despachos que se han propuesto, voy a suscribir los despachos prestando acuerdo para los 2 integrantes de la nueva Corte. Gracias, senador. Senador Berronuevo. Bueno. Gracias, presidente. Bueno, esta es la primera vez que, como integrante de la Comisión de Acuerdos, participo de acuerdos nada más y nada menos que para vocales de la Corte. Entonces, se me ocurre necesario destacar, obviamente los que estamos presentes acá no estamos presentes tan solo porque estaba citada la reunión, digamos. No lo estamos haciendo por una rutina administrativa parlamentaria, digamos. Todos hemos sopesado la razón de nuestras respectivas presencias. Personalmente, ¿qué quiero destacar? He leído con detenimiento las impugnaciones, he asistido íntegramente a las 2 audiencias, creo que no me levanté ninguna vez, en el sentido que he prestado atención y he prestado atención a las respuestas y honestamente no encontré nada con idoneidad, digamos, como para que me conmueva la impresión de que son 2 juristas con solvencia no tan solo acreditada, sino demostrada. A mí, personalmente, como ciudadano, como abogado, como senador, por tantas responsabilidades que he tenido en la vida pública en estos últimos años, en realidad 2 juristas que consideren que el control de constitucionalidad está por encima del control de convencionalidad cuando está en juego el valor de una convención internacional y el sistema jurídico argentino, a mí me produce tranquilidad. O sea, no me produce intranquilidad, me tranquiliza. ¿Qué es lo que sostiene Rosenkrantz? Y con Rosati, un jurista, es uno de los pocos juristas en la Argentina, si no el único, que al analizar la prórroga de jurisdicción que se puso de moda con los tratados bilaterales de integración y la incidencia luego en los juicios del CIADI, un jurista que diga que en realidad
eso tiene que mirarse desde la Corte y del sistema jurídico argentino, bueno, me produce una doble tranquilidad. Esa, digamos, ha sido básicamente la esencial preocupación que he tenido en cuanto al pensamiento de ellos. Las demás cuestiones sí pueden ser valiosas para cada uno que se le haya ocurrido preguntar. Pero lo que quiero expresar que firmo este despacho con convencimiento. Bien, eso es todo, presidente. Gracias, senador. Senador Castillo. Gracias, señor presidente. La verdad que ya hemos hablado varias horas en las dos sesiones que han sido realmente elogiables porque han sido muy, muy buenas. Mucha solidez en los dos candidatos. Todas las preguntas que le hizo la gente que se permitió, en la segunda con más dinamismo, que usted cambió el criterio, me pareció que fue muy bueno, y las preguntas que se plantearon en otras cuestiones. Acá el senador Rodríguez Sá nos ha planteado algo, que el sistema argentino permite la iniciativa. Es decir, en Chile los senadores no tienen ningún tipo de iniciativa, sino que simplemente tratar las cuestiones que vienen del Poder Ejecutivo. Nuestro Congreso argentino puede tener iniciativa, o sea que su tema puede ser motivo de debate en nosotros y le tomo el guante, ¿por qué no analizarlo? El tema del interior versus capital. A ver, el presidente de la Corte es santafesino, el otro miembro es cordobés. Hayton es de Loma de Zamora, no sé qué le decimos a eso, Loma de Zamora, si son de acá, de allá. Uno de los presentantes es santafesino y el otro, si bien ejerce acá, es medio filo correntino. O sea, el tema ese más o menos está saldado. Pero lo otro es que hay iniciativa, este Congreso la tiene iniciativa, me parece que es muy bueno que lo abramos al tema y lo debatamos en su momento oportuno. Pero el haber asistido a este hecho, para nosotros creo que nos eleva el que se haya presentado estas personas con las características que acá se han marcado, realmente son muy sólidas y con mucho gusto vamos a acompañar este planteo del gobierno. Gracias, senador. Si no hay más oradores, vamos a pasar a firmar. Senador Martínez. Gracias, presidente. Desde luego, los miembros de la bancada de Frente Pro vamos a firmar con orgullo este despacho de comisión. Con orgullo argentino, porque hemos visto tanto en los doctores Rosati como Rosenkrantz que hay valores reservados, que en este caso van a llegar a la Corte Suprema, que realmente enaltecen tanto a la política como seguramente a la justicia argentina. Hay muy buena gente en nuestro país y la estamos rescatando en una tarde como la de hoy. Me permito destacar también la labor de la presidencia, de las distintas autoridades de la comisión, de los miembros de la misma, pues el dictamen es impecable, refleja antecedentes internacionales, recoge acuerdos de las Naciones Unidas en relación a la profesión de abogado. Entiendo yo que también es muy, muy difícil de superar y esto no ha respondido a las disidencias, con las diferencias, con las inquietudes, sino que ha sido superador. Y verdaderamente, una vez más, felicito entonces a la comisión. Pero tomo especialmente en cuenta lo dicho por el senador Rodríguez Sá. Tal vez sea el año de la Corte de los grandes acuerdos, de las amplias transacciones, que es lo que necesita nuestro país. Entonces, debemos debatir, y posiblemente sea en el curso de este año o en el segundo semestre, si será una Corte de 7, si será una Corte de 9, es el momento. Como así también la aspiración femenina, integrarla en un pie de igualdad, como corresponde a las capacidades demostradas a diario por las mujeres, y considerar también la cuestión del interior. En ese sentido,
sin que signifique una alusión, Córdoba va a reclamar su lugar también, señor Rodríguez. Mi amigo Maqueda es un brillante hombre de la política que ha llegado en su momento a la Corte desde el Senado de la Nación, de manera tal que no nos sentimos referenciados como parte de esa región centro y también nos consideramos con derecho a reforzar esa integración. Por último, los dos candidatos, y también lo quiero refrescar, en ningún momento se refugiaron en los burladeros de no, yo de la política soy ajeno, vengo de la academia, me he dedicado a la cátedra, mi vida fue escribir. Uno fue tajante, siempre fue justicialista, adherí siempre al partido, fue intendente y otros cargos más por el justicialismo, mientras que el doctor Rosengren claramente dijo frente a todos nosotros, soy radical. Más allá de todo ello, son juristas brillantísimos. Hoy es un paso que, insisto, a nosotros nos llena de orgullo desde el Frente PRO como Argentina. Lo voy a firmar entonces con ese gusto. Gracias, señor presidente, y felicitaciones además. Vamos a pasar a la firma de los dictámenes.